Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nos arrancamos nuevamente con la segunda parte del track de transformación en Pharma. Ahora nos va a acompañar Horacio Cuervo con su charla Reinventando Industrias, Innovación, Tendencias y Futuro. Horacio actualmente dirige las operaciones del capítulo local de Founder Institute Buenos Aires y participa como advisor y asesor ejecutivo, mentor y director independiente en diferentes juntas directivas. El Founder Institute es la aceleradora de empresas en estadio pre-semilla más grande del mundo. Desde el Founder Institute se ayuda a los fundadores de nuevas empresas y startups a obtener tracción y financiación a través de una red de apoyo de expertos en creación de empresas que invertirán en su éxito y a través de un proceso estructurado de desarrollo empresarial que ha ayudado a nuestros egresados a recaudar más de 950 millones. Y su labor como advisor ejecutivo, asesor ejecutivo, mentor y director independiente es generar y afianzar espacios de colaboración que pueden ser disparadores de oportunidades de negocio y apoyar a los ejecutivos en decisiones estratégicas, comerciales, de adquisición de fondos e inversiones de crecimiento y de adopción en tecnologías. Así que, Horacio, te damos la bienvenida y cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, mucha presentación. Espero que pueda cumplir con todo lo que me están nombrando en esta tan grata presentación. Sí, cómo no. Ya te habilitamos para que puedas compartir. ¿Ya puedo compartir? Sí. Bueno, muchas gracias y vamos a, digamos, un poco la idea hoy es conversar con ustedes sobre cómo entender lo que está pasando y cómo aprovechar uno para no quedar, digamos, de alguna manera desubicado en todos estos cambios que nosotros estamos viviendo. No voy a hablar de tecnologías, voy a hablar principalmente de cosas que nos están sucediendo y cómo nosotros podemos aprovechar lo que está pasando. Y no más que eso. Seguramente voy a hacer un mínimo detalle de algunas tecnologías, pero no va a ser una charla técnica y no voy a hablar de cuáles son las nuevas tecnologías que están surgiendo, sino simplemente un repaso sobre cómo aprovechar y entender las tendencias de los cambios que están sucediendo. Arranco con esta frase porque me gusta mucho entender que vamos a hablar un poquito de innovación y nosotros siempre tendemos a pensar que lo que nosotros hacemos es lo que hacen nuestros clientes felices, nuestros productos son los que hacen a los clientes felices, y la realidad es que eso no es así. Nosotros, nuestros productos simplemente cumplen o resuelven de alguna manera una situación que nuestros clientes tienen y que nosotros se la podemos entregar a través de una propuesta de valor. Y este es el primer punto que quiero resaltar en la presentación. O sea, nuestros clientes no son felices por nuestros productos, sino por lo que nosotros les entregamos a través de nuestros productos. Seth Godin, que es un empresario americano muy importante en el rubro de marketing, dice: no busques clientes para tus productos, busca productos para tus clientes. ¿Qué significa esto? Que no pensemos en tener una solución, no nos enamoremos de la solución, sino enamorémonos del problema de nuestro cliente, que es el que tiene que resolver esto. ¿Qué tiene que ver todo esto? Es que nosotros realmente vivimos de las experiencias. Nosotros no compramos un producto solamente por la calidad del producto, sino por la experiencia que vivimos con ese producto. Para los argentinos y los extranjeros que hayan pasado alguna vez por Buenos Aires o por alguna Habana en el exterior, esa galletita de chocolate es una de las mejores experiencias. A mí, que tengo algunos kilitos de más, es una de las mejores experiencias que he vivido tomando un café. Yo creo que lo que hace eso es setear la vara, ¿no? O sea, a partir de ahora, cada vez que voy a un café y pido un café, necesito que venga con algo similar o superior. Cada vez que uno tiene una muy buena experiencia, lo que hace es elevar esa vara. Porque lo que sucede siempre es esto, ¿no? La gente olvida lo que le dijimos, lo que hicimos, todo lo que tratamos de venderle como características del producto, pero lo que no se va a olvidar nunca es que nosotros lo pudimos haber sentido bien o mal. Entonces, esa experiencia tiene mucho que ver
eso es con lo que generemos, y la innovación que va detrás de cómo nosotros innovamos para generar mejores experiencias relevantes, va a tener mucho que ver con los resultados que vayamos a obtener a futuro. Y esto es simplemente una introducción de por qué no hablamos del producto como la innovación, sino que no, vamos a hablar de lo que hacemos en la cabeza de nuestro cliente. Vamos a empezar a hablar un poquito más de lo que es innovación. Innovación para mí es una vuelta más de rosca a un problema no tan bien resuelto. ¿Qué significa esto? Que quizá el problema ya existía y simplemente le mejoramos algo, y eso ya es innovación. Otra definición de innovación, o sea, van a encontrar millones de definiciones de innovación en Google, con lo cual yo puse estas dos, porque son las que son más claras para entender y las más rápidas de resolver. Una innovación es algo que de alguna manera mejora lo que ya estamos haciendo, porque le está dando esa vueltita de rosca y mejora la experiencia que le damos a nuestros clientes. Una innovación es algo novedoso, obviamente, es algo nuevo que está pasando, pero que realmente le agrega valor. Novedoso sería que yo esté, no sé, dando esta charla en una bicicleta fija mientras hago ejercicio. Sería una novedad, pero la verdad que a ustedes no le aportaría nada de valor. Por eso piensen siempre que innovador tiene que ser algo nuevo que genere valor, ¿sí? Cuando hablamos de la vuelta de rosca, este es el mejor ejemplo, ¿no? Tanto la rueda, como creo que fue uno de los primeros inventos del hombre, como, bueno, no sé, la bolsa que llevaban los cavernícolas o los picapiedras para llevar sus pertenencias, existen desde hace millones y millones de años. Sin embargo, en el siglo pasado es la primera vez que aparece una valija con ruedas. Fíjense cómo una vuelta de rosca, algo que ya estaba resuelto, ¿sí? Ya en los sistemas de transporte, los baúles, las valijas, y recién en los 70, 80 empezaron a aparecer las valijas que incorporaron unas rueditas para poder transportarla mejor, digamos, de un lugar a otro. Fíjense cómo esa vuelta de rosca es lo que generó un valor al usuario de la valija contra un problema que el usuario ya tenía resuelto. O sea, no es que el usuario estaba demandándome algo, sino que el usuario ya lo tenía resuelto y nosotros le mejoramos la experiencia. Para poder hacer esto necesitas de alguna manera conocimiento, y ese conocimiento habitualmente lo tenemos dentro de nuestras propias paredes, dentro de las empresas. Y hasta ahora era muy tradicional que nos enfocáramos en la investigación y desarrollo dentro de nuestras empresas, pero sin embargo lo que está empezando a suceder ya hace unos años largos es que ya no alcanza con investigar y desarrollar productos nuevos y experiencias nuevas para nuestros clientes dentro de la empresa, sino que empieza a aparecer este concepto que acá de nuevo, la idea es yo tirarle desafíos a ustedes que están escuchando del otro lado y que me puedan decir, bueno, mira, me llevo algo, bueno, a innovación abierta, yo quiero que se lleven el concepto de innovación abierta. Innovación abierta, que hoy ya es un poquito más conocido, es el aprovechamiento de la porosidad que puede llegar a tener mi frontera como empresa, o sea, los límites de mi empresa, para poder entregar servicios, entregar productos, entregar innovación hacia el exterior, pero para también poder captar innovación desde el exterior a través de colaboradores, a través de creación de nuevos mercados, a través de compra-venta de compañías que están innovando y que están desarrollando un producto nuevo que le puede servir a mi mercado, o que puedan adquirir cosas propias que yo ya he desarrollado y que puedan servirle en otra industria o en otro mercado a otros clientes. Con lo cual, este es el primer paso del concepto de innovación. El límite o las fronteras corporativas ya tienen que ser porosas, ya son porosas, la realidad es que hoy ya son porosas. Hay que aprovechar este momento para generar innovación no solamente dentro de nuestras fronteras, sino al exterior de las fronteras. Estas son algunas, esto es un gráfico, a mí me gustó, lo tomé de una presentación del 2018 de PRODEM, que es una organización latinoamericana que se dedica a la investigación de dónde está la innovación abierta, cuánto se está invirtiendo en todo esto. Y fíjense si lo más importante es, si ustedes tienen una empresa, si ustedes están trabajando en una organización, lo más importante es qué está buscando la empresa. De nuevo, cuál es la experiencia que quiere la empresa, ¿sí? Rejuvenecer la cultura corporativa, innovar, expandirse a nuevos mercados, y distintas alternativas de innovación abierta, y estas son algunas de las iniciativas. Obviamente, en la medida que nosotros nos vamos expandiendo o moviendo hacia la derecha del gráfico, lo que vamos a encontrar es que quizá la complejidad o el mayor uso o el mayor foco va a estar sobre inversiones y adquisición de nuevas empresas,
pero si uno quiere rejuvenecer la cultura, quiere conectarse con el mercado, quiere establecer, hay ciertas iniciativas que realmente hoy las empresas están apoyando para poder desarrollar innovación abierta. Por el otro lado, si ustedes no son una parte de una empresa y están generando innovación y están en una empresa pyme o en un startup o en un emprendimiento, perdón que lo digo en inglés, hay algunas palabras que me van a salir en inglés, lo que termina sucediendo es que nosotros tenemos que aprovechar todas estas iniciativas. Nosotros como emprendedores, como startups y pequeñas y medianas empresas, tenemos que aprovechar estas iniciativas porque hay grandes empresas que están queriendo aprovechar y abrir sus fronteras. Entonces, bueno, aprovechar y encontrar esos momentos como puede ser las jornadas que estamos viviendo en estos días, donde estamos interactuando personajes, empresas, pequeñas y medianas empresas, profesionales. Este tipo de experiencias son las que permiten innovar e incorporar conocimiento dentro de las organizaciones. Este es un solo ejemplo y lo voy a decir rápido, es un ejemplo de los años 70, real, que lo plantea BMW, cómo modificó su ciclo de innovación y de desarrollo de productos desde los 70 a hoy, reduciendo de 5 años a 2 semanas el ciclo de desarrollo de nuevos productos, incorporando un ecosistema colaborativo. Ya no habla solamente BMW con los fabricantes de neumáticos o con los fabricantes de ciertos insumos que necesita para armar el auto, sino que ya hace alianzas con proveedores de energía, generadores de energía renovables, aplicativos, proveedores de celulares o de relojes inteligentes. Ya no genera innovación solamente desde el automóvil y de la seguridad del automóvil, sino desde todo un ecosistema colaborativo, y esto es parte de la innovación. Lo importante para todo esto es que en cualquier organización que ustedes quieran generar innovación, lo más importante acá es entender que tienen que generar una innovación en la cultura, o sea, una cultura innovadora dentro de la compañía. Y esto es importantísimo porque, ya lo decía Drucker en los 90, la realidad es esta, ¿no? O sea, la cultura se come la estrategia durante el desayuno. O sea, nosotros podemos hacer un evento hackathon, podemos hacer un evento divulgativo como puede ser la jornada que tenemos hoy. Podemos hacer una adquisición de una empresa, pero si la cultura de la organización no está preparada para todo esto, dura nada, dura 3 meses, 4 meses, o puede llegar a durar días nada más. El concepto de, mirá qué lindo, hicimos este evento de innovación, creamos nuevos contenidos, generamos información, pero el día a día nos comió y nos desayunó, como decía Peter Drucker, y en 3 meses nos olvidamos de lo que estamos haciendo. Por eso es puntual el tema del desarrollo desde arriba de una cultura innovadora dentro de la compañía. Yo voy muy rápido porque podría hablar horas sobre cada uno de estos slides. Perdón, hablábamos de que los productos no son los que generan clientes felices. Bueno, y ahora vamos a hablar de qué tienen que ver las tecnologías en todo esto. Las tecnologías son disruptivas. Fíjense, esta tecnología es un papel en blanco o una pantalla, puntos negros pintados en esa pantalla. No es más que eso. Como ven ahí abajo, nació en el año 1997. Recién el año pasado se hizo popular de alguna manera. Entonces estamos hablando que como tecnología no hizo ninguna disrupción. Lo que sucedió es que hubo una adopción, hubo una estrategia y hubo una necesidad del cliente el año pasado, principalmente durante las pandemias y demás, de poder utilizar alguna herramienta que nos permita hacer pagos sin contactos. Entonces hoy todos sabemos lo que es un código QR. Hasta hace poco, hasta hace unos años, 3 años diría, muy pocos teníamos una aplicación que pueda leer un código QR en el celular. Fíjense el cambio que hubo en esos 2 o 3 años, pero no fue porque la tecnología disrumpió. Es una tecnología desde el año 97 que existe. Es porque habilitó un modelo de negocio que crea valor a una necesidad que los usuarios tienen en este momento. Ese modelo de negocio básicamente lo resumo en a quién, fíjense como yo siempre hago foco en la persona, a quién le estamos entregando valor, a quién le vamos a entregar ese valor, qué valor le vamos a entregar, cómo lo vamos a hacer y fundamentalmente, obviamente como empresas nosotros, dónde está el dinero en todo esto, ¿no? Cuánto nos va a costar entregar ese valor y qué vamos a recuperar de ese proceso.
Entonces, ese es el modelo de negocio que tiene que innovar. Hay empresas que van a innovar a través del modelo de logística, como puede ser empresas como Unilever. Hay empresas que van a innovar a través del modelo de servicios, como fue McDonald's, etc. Estas definitivamente son las que más hablamos todos los días hoy. No les voy a decir nada más que Netflix, que Amazon, todos la conocemos. Todos en algún momento dijimos, bueno, Spotify y Apple cambiaron el mundo de la música. Airbnb es una empresa hotelera sin hoteles, Uber es una empresa de transporte sin taxis, etc. Todo esto lo sabemos. En algunos casos dijimos, ¿qué hicieron estas compañías? ¿Mataron otra industria? No, la reinventaron, por eso el nombre de la presentación. Reinventaron las industrias. No es que Netflix mató al Blockbuster, sino que lo que nos pedían, que rebobináramos los CDs, los cassettes, que entreguemos en tiempo porque si no nos cobraban multas exageradas, etcétera. Acá hay descripciones de todo. Lo que hicieron ellos fue cambiar el modelo de negocio, centrado en el cliente, ¿sí? Centrado en el cliente, centrado en la persona que recibe el valor. Entonces, si nosotros generamos un modelo de negocio que genera un valor adicional, esa vueltita de rosca, a lo que teníamos antes, seguramente vamos a estar generando innovación, generando un nuevo modelo de negocio y generando valor, y obviamente en el final del camino vamos a estar generando dinero. Hablemos de esto que hablábamos de por qué vamos a hablar de tendencias, pero yo no les voy a dar las tendencias, porque la tendencia que les dé hoy, lo que va a pasar es que en 3 meses las tendencias van a cambiar. ¿Por qué? Porque el único constante que hay es el cambio, esto lo decía Heraclio de Éfeso, y es totalmente real. Fíjense lo que pasaba en el principio de la humanidad. Estas son flechas que se encontraron y que están de alguna manera pudieron decodificar la antigüedad de cada una de estas flechas. La de la izquierda, 1.750.000 años antes digamos, de hoy. Y la de la derecha, 850 millones de años. Fíjense la diferencia entre una flecha y la otra, prácticamente es nula. O sea, los cambios que hubo al principio de la humanidad fueron mínimos, ¿no? Fíjense esto nació en el año, nosotros creo que la mayoría de los que o estamos en esta charla, alguna vez hemos hecho esto. El CD reemplazó al cassette en el año 1990 en la Argentina, más o menos 91, 92, empezaron a aparecer los primeros CD en la Argentina, para que se den una idea. O sea, estamos hablando de muy poco tiempo y ya el DVD no existe. El CD no existe, el DVD no existe. Fíjense cómo 3 tecnologías pasaron de largo en este proceso. Entonces tenemos que estar acostumbrados a esto, que si yo les hablara hoy de tendencias en una presentación, lo que me va a pasar es que dentro de 2 años esto que yo hablé ya no les sirve más. Entonces yo lo que los quiero que les quede a ustedes es cómo encontramos tendencias. Sean pícaros, entre comillas, les digo yo a los emprendedores principalmente, y estén atentos a lo que están diciendo el mercado, a lo que está surgiendo. Hay distintas estrategias, hay distintas formas de buscar. Hoy Google podés encontrar todo menos experiencia. Todo lo demás está en Google. Hoy estamos en el año 24 después de Google. O sea, ya podríamos evaluar, digamos, los años a partir del año 97, que es cuando Google surge por primera vez, o fundan la empresa. Entonces, fíjense cómo a medida que van pasando los años, cada vez las tecnologías son adoptadas más rápidamente. También son más adoptadas rápidamente por alguien, que son quienes, los individuos. O sea, hoy surgen tecnologías exponenciales, que surgen todos los días nuevas tecnologías, y los primeros que adoptan esas tecnologías somos nosotros, los individuos. ¿Sí? Surgen herramientas, ¿por qué? Porque somos los primeros que tenemos esa urgencia de buscar y detectar cuáles son las necesidades. ¿Sí? O sea, nosotros hicimos videoconferencias con WhatsApp entre nosotros, pero no podíamos hacer videoconferencias de WhatsApp con nuestros médicos hasta que surgió la pandemia. ¿Por qué? Porque no se podía, o porque no se hacía, o porque no estaba adoptado de esa manera. Entonces, las tecnologías surgen mucho tiempo antes del momento que... Esto es para el que esté desarrollando alguna tecnología. Las tecnologías surgen mucho antes del momento en que realmente los individuos empiezan a adoptarlo y que los negocios dicen, che, esto es algo que realmente es importante. Entonces empiezan a adoptarlo. Y lo tercero, y acá es el desafío, lo otro que les quería comentar, es esto que dice políticas públicas. No estoy hablando de que los negocios y los gobiernos, no, de las políticas públicas, y entre comillas podemos decir normativas.
no solamente públicas, sino también privadas. Son las que empiezan, después que ya los negocios adoptaron esta tecnología, empiezan a querer intervenir y regular. Y acá podemos poner ejemplos varios, desde una empresa de aviación o una compañía o una organización aeronáutica de seguridad que dice no pueden subir baterías de tal o cual. Entonces el negocio de las valijas inteligentes con baterías ya no pueden subir a los aviones, se rompió un negocio. Un gobierno que dice no podés cobrar con tarjeta, no quiero habilitarte a vos Uber, y entonces no podés cobrar con tarjeta, entonces el gobierno reguló tu negocio. O un sindicato que dice, esta tecnología que vos estás desarrollando me está dejando sin empleados, entonces te voy a hacer, no sé, X complot en tus oficinas para que vos puedas funcionar como una tecnología nueva o te adaptás a las viejas normas en las cuales veníamos. Con lo cual, acá el desafío es, ok, nuevas tecnologías, todos los días surgen nuevas tecnologías. Los primeros que están mirando las tecnologías son los individuos, y los individuos somos nosotros. Entonces, si queremos saber qué se va a usar en nuestros negocios dentro de 3 años, empecemos a ver qué estamos usando nosotros. Y los negocios van a empezar a usar lo que estamos usando nosotros. Y lo tercero es, por más que todo el mundo te haya adoptado, puede venir alguien de afuera y decir, esto no se puede. Con lo cual hay que estar preparado para cambiar el timón rápidamente. ¿Cómo surgen la adopción de estas tecnologías? Esto los invito a todos a googlear acá Gartner Hype Cycle o ciclo de excitación, un nombre una traducción medio exagerada mía. Lo buscan y van a encontrar millones de información sobre esto. Yo los invito a que entiendan que cualquier tecnología pasa por esto, pasa por este ciclo de gatillo de innovación donde empiezan a aparecer las tecnologías, empezamos a hablar de esto, un pico de expectativas donde todo el mundo empieza a hablar de esto, habla de lo mismo, esta tecnología va a ser la del futuro, el futuro de esto. Un valle de la desilusión, que es el momento en el cual no era para tanto, y a partir de ahí empezamos a encontrar la vuelta. Voy a dar 2 ejemplos rápidos, si puedo. Pues el primer ejemplo, ¿se acuerdan las lentes, los Googles de 3D, que poníamos un celular y podíamos ver la Torre Eiffel en 3D o alguna cosa en 3D con los celulares y moviéndonos y visitar un lugar del mundo? Bueno, esos hace 5 o 6 años estaba el gatillo de la innovación, un poquito más, hace 10, y uno iba, a cualquier evento que iba le regalaban, principalmente eventos de tecnología, los anteojitos estos de cartón, ponía el celular y podía hacer el chiche y yo en algún momento, cuando llegamos al pico de expectativa, y era barato, fácil, sencillo, en el pico de expectativa yo en mi casa tenía 5 o 6 de esos anteojitos. No sabía qué hacer porque no tenía más que la Torre Eiffel, ir a visitar Manhattan y 2 o 3 contenidos más. Con lo cual, los tuve en el escritorio varios meses y años, diría, hasta que empezó a aparecer, no sé, alguien que dijo, che, y con esto podemos hacer podemos hacer una investigación de un sitio remoto para poder ver si tengo que mantener una máquina. O con esta misma tecnología puedo operar desde Japón a una persona que esté en Argentina con un cirujano especializado o por lo menos que esté inspeccionando lo que está sucediendo. Fíjense cómo en este momento nadie duda de que esa es una tecnología que no era lo que nos habían dicho al principio, pero que sí realmente llega a un punto de productividad. Y acá sumo esto a una nueva curva que se llama la curva de Rogers. Si quieren, también de nuevo los invito a anotarla y googlearla para poder entender un poquito de más, que es cómo los usuarios se van sumando a esto. ¿Sí? En esta curva, los visionarios, que son los poquitos, son los primeros que dicen, uy, vamos a hablar del Bitcoin, uy, mirá qué bueno. Y en esta parte de la curva empiezan a aparecer estos que compraron una pizza con un Bitcoin. ¿Por qué? Porque en ese momento nadie sabía lo que era un Bitcoin y un vendedor y un pizzero le vendió la pizza y le cobró un Bitcoin. Obviamente después empezaron a aparecer muchísimos anuncios en los diarios sobre lo que era el Bitcoin, que esto, que lo otro, y empezó a aumentar el precio. Terminó pasando que, bueno, empezó a intervenir el gobierno, empezaron a decir que se usaba para fraudes, que te podían robar los Bitcoins. La gente dijo, no era para tanto el Bitcoin, etcétera, y las criptomonedas. Sin embargo, empezaron a aparecer los pragmáticos. Los pragmáticos son los que ya cuando la cosa funciona, empiezo a fumarme. Pueden hacerlo esto con el mismo ejemplo con un televisor, ¿no? Cuando tengo contenido me voy a comprar. Cuando sea próximo mundial y lo transmitan en 4K,
Yo voy a comprar el televisor 4K. Hasta ahora no tengo contenido 4K más que en Netflix, pero hace 5 o 6 años, en el mundial anterior, nos vendían los televisores 4K sin contenido. Estamos hablando de adaptadores tempranos. Obviamente siempre va a haber escépticos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que cualquier cosa que ustedes estén desarrollando va a pasar por este ciclo. No hay duda. Cualquier cosa que ustedes están desarrollando va a ser adoptada a través de este ciclo. Entonces, ustedes tienen que saber que la masa de clientes de la innovación que ustedes estén desarrollando va a pasar por este ciclo, va a llegar en este momento cuando ustedes estén aquí, cuando ustedes hayan logrado pasar por este abismo de la decepción o lo que sea que el nombre que le querramos poner. Y ahí es donde ustedes van a empezar a ver que esa innovación que crearon, eso que generaron, puede convertirse en negocio. Acá hay algunos ejemplos, los invito de nuevo a buscarlos en Google. Hype Cycle for Emerging Technology, estas son las tecnologías, y lo que tiene interesante este gráfico, no sé si se llega a ver acá abajo, que cada los colores de los puntitos lo que dicen es cuándo más o menos se piensa. Por ejemplo, acá los NFTs, el tercer puntito, que son los tokens no fungibles, son tokens, a ver, lo que sacó el PSG cuando compraron a Barcelona, cuando compraron a Messi y demás, son monedas como si fueran los tokens o las moneditas de Sacoa, que valen más o valen menos según lo que la gente piensa. Bueno, eso en 2 años más o menos va a estar en la etapa de. Yo sé que estas tecnologías ustedes no las conocen, nosotros no todas las conozco ya tampoco yo. Lo que los invito es a que si uno quiere ver qué es lo que va a pasar, nosotros tenemos que estar atentos a, digamos, a lo que está empezando a surgir. Esta es una forma. Vamos al Hype Cycle de Gartner y vemos cuáles son las nuevas tecnologías que están apareciendo y empecemos a enfocarnos en esto, a ver cómo van a llegar y cómo prepararme yo para cuando lleguen a esta meseta de la productividad. Pero para que vean que no estoy hablando solamente de tecnologías de IT, acá hay un gráfico de lo mismo, Hype Cycle for Healthcare Providers 2020, este es un poquito más viejo porque todavía no sacaron el de 2021, pero todos los años esto lo renuevan, y acá pueden ver algunos ejemplos, ¿no? Interoperabilidad de salud, fíjense cómo ya estamos hablando, mucho de lo que se está hablando hoy en las jornadas es esto, ¿no? Interoperabilidad en salud, algunas cosas de inteligencia artificial, etc. Fíjense lo que ya está cayendo, ¿sí? Medicina genómica, ¿sí? A ver, los CRM de salud, o sea, ya, bueno, estaba bueno tenerlo, está bueno tenerlo, pero no era todo lo que nos habían prometido cuando ellos estaban acá. Entonces, si yo estuviera en el ámbito de proveedores de salud, yo me centraría en entender qué es lo que hay acá a la izquierda para ver cuánto en amarillo, en 5 a 10 años, por ejemplo, los sistemas de vigilancia de condiciones críticas, que todo el mundo está empezando a hablar de esto, ¿sí? Esto en 5 a 10 años recién va a estar, entonces yo tengo 5 a 10 años tiempo para prepararme. Otro ejemplo, los sistemas de tecnologías de salud, que también, fíjense, hoy de hecho tenemos una charla que se dio ayer de API Management, o sea, de interfaces y todo lo que está en el pico de la ola, claro, porque estamos todos hablando de esto, y también se está calculando que recién en 5 a 10 años va a estar en la meseta de productividad. Seguramente dentro de un año vamos a escuchar que todo lo que hablábamos de API Management y todo lo que resuelve API Management todavía no lo resuelve tan bien. Lo mismo pasaba con la inteligencia artificial, lo mismo ha pasado con Internet de las cosas. Hoy están empezando a evolucionar y empiezan a aparecer soluciones reales que aplican todas estas tecnologías. Entonces, desafío, de nuevo, desafío de enfocarse en entender qué es lo que está empezando a aparecer para ver cómo prepararnos nosotros para cuando llegue o cómo nos sumamos nosotros a esa tendencia. También los invito, estos son Forrester, es otro proveedor, pero hay varios consultores que hacen este tipo de tecnologías, de tendencias, y yo los agito, dirían los chicos ahora, para que hagan investigación y busquen este tipo de cosas. Las top 10 de Gartner para el año 20, digamos, de este 21, son todos centrados en el cliente, en la persona. Independencia de la localización, esto tiene mucho que ver con COVID y con la pandemia. O sea, hoy muchas de las empresas tuvieron que rearmar, no solamente darle una computadora o el acceso desde el hogar, sino hasta
repensar la seguridad de la información que tienen adentro a través de la independencia de la logística. Y bueno, y obviamente la entrega resiliente, porque nada más que pensar que uno en algún momento vivía y trabajaba en una oficina y ahora tenés que entregar servicios en distintos lugares y uno ahora ya puede trabajar remoto en cualquier lado, entonces tengo que tener el sistema y el esquema de salud que yo quiera en el lugar donde yo estoy viviendo o donde yo esté en ese momento, y entonces eventualmente vamos a tener que hacer una distribución de todo esto. Entonces, estos son los 3 focos importantes que están hablando. Internet de los, yo voy a hablar un poquito, pero Internet de los comportamientos, que es el famoso Internet de las cosas, que ahora se está convirtiendo en Internet de los comportamientos, que es ya no solamente las cosas están conectadas, sino lo que nosotros hacemos está divulgado y está disponible como para poder analizar y tomar decisiones. Estas son las cantidades de dispositivos, esto es nuevito, dispositivos conectados en este momento a Internet. Fíjense la cantidad y la distribución más o menos cómo es. ¿Qué significa esto? Que hoy hay billones de dispositivos que hoy ya tienen la capacidad de procesar lo mismo que procesaba, ¿sí?, la computadora que lanzó digamos, en el 69 el Apolo 11. Fíjense lo que está sucediendo hoy. Entonces, esta es la nueva tecnología que van a escuchar mucho hablar de esto, que se llama Edge Computing, que es computación de borde. Ahora ya se puede computarizar y procesar cosas en el borde. ¿Qué significa en el borde? Donde pasan las cosas. En los celulares, en los autos. Ya no necesitamos ir a la nube para que nos convierta una información y vuelva. Ya hoy los dispositivos tienen suficiente capacidad como para poder procesar y tener su propia inteligencia artificial inmersa dentro del dispositivo. Esto es algo que va a suceder de acá a 2 años. Esto es lo que está sucediendo ya. Esto es parte de la pelea entre China y Estados Unidos por quién domina la tecnología 5G, que es la que permite que estos dispositivos se muevan de un lado para otro. Fíjense la importancia geopolítica que tiene esto también a nivel mundial. Hablemos de por qué todo esto, por los datos. Todos conocen a Rappi, ¿sí? ¿Por qué pagaron $1 billón, o sea, $1.000 millones por esta empresa en el año 2019? No, perdón, 2018. ¿Por qué? Porque manejamos en bicicleta, hacemos ejercicio, somos más saludables, las hamburguesas son más sanas. No, porque tienen los datos de dónde comemos, qué comemos, a qué hora comemos, con quién comemos, dónde, qué vamos a comer mañana, etcétera. Datos. El negocio está en los datos. Se están generando, no voy a hablar mucho de la generación de datos que tienen ustedes en la industria de salud principalmente, pero 44 millones de teradatos es infernal la cantidad de datos que se están generando todos los días. Y todos los días se suman a los datos que se generaron el día anterior. Lo importante acá es 20% de esos datos no están buscables en Internet. O sea, los tenemos nosotros, los tenemos las compañías, los tienen las empresas, no están disponibles para ser buscados en Internet. Los tienen ciertos sensores, etc. Y 85% de esos datos no son estructurados. ¿Qué significa que no son estructurados? Que no se pueden meter en un Excel. ¿Qué significa esto? Fotos, videos, audios, música, sensores, radiografías, no sé, tomografías, etcétera, que no se pueden procesar para meter, que no se pueden meter adentro de un archivo Excel en tablas. Entonces, ¿hay quien viene a ayudarnos? A ver, perdón. ¿Hay quien viene a ayudarnos? Bueno, este es el origen de estos datos. Ahí es donde nos viene a ayudar la inteligencia artificial. Si ustedes tienen un concepto de que la inteligencia artificial viene hoy, en el momento y en el estadio que está, viene hoy a ayudarnos a entender esos datos. No más que eso. No es que va a dominar el mundo, todavía nos queda mucho trecho para caminar. La inteligencia artificial lo que viene a hacer es a resolver esa necesidad que tenemos de tener, no sé, una radiografía y poder analizarla y poder decir en qué lugar y en qué digamos, ubicación, latitud, longitud, si queremos decirle, hay una mancha que no corresponde. Si tenemos un electrocardiograma que lo pueda analizar y predeterminar qué es lo que va a suceder con ese corazón de acá a X días si no seguimos con un tratamiento. Para eso viene la inteligencia artificial, para decir,
¿Cómo hago para transformar algo que hasta ahora con las computadoras tradicionales no podía ver y no lo podía entender y meterlo dentro de una tabla que pueda analizar y hacer predicción? Solamente el 0,5% de todos estos datos que se están generando se está realmente analizando, a pesar de que el 40% realmente es útil. Fíjense este dato. O sea, ¿por qué para mí es muy importante? Porque el dato se convierte, y esto ya es una frase dicha hace varios años, en el nuevo recurso natural. Si nosotros estamos generando datos, estemos atentos, porque esos datos pueden llegar a generar negocios para futuro. ¿Estamos en una era digital o en una era post-digital? La realidad es que ya estamos en la era post. Lo digital ya está, ya fue. Digamos, no es que ya fue, ya está, ya existe, ya es, ya tenemos Big Data, ya tenemos análisis predictivo, ya tenemos inteligencia artificial, Internet de las cosas. ¿Qué es la era post-digital? Es la era del conocimiento. Tenemos que empezar a sumar datos, que es esto que veníamos hablando, con algo que hay que manejar esos datos, que es código, que es aprendizaje de nuevas herramientas que permitan manipular esos datos, sumarle inteligencia, normalmente es inteligencia humana, no es inteligencia artificial, para generar ese conocimiento. Por eso a mí me gusta más hablar de reinvención de industrias y no de transformación de industrias. Porque cuando hablamos de transformación de industrias es transformar lo que venimos haciendo. Cuando hablamos de reinvención de industria, hablamos de la experiencia que le generamos a nuestros clientes a través de tres cosas. Nuevo foco, nuevos modelos de negocio, nuevos mercados que vamos a generar, nuevas formas de trabajar, y la pandemia hizo mucho de todo esto, ¿sí? Mucho de todo esto, y nuevas experiencias y nuevos conocimientos, generar nuevos conocimientos a partir de la colaboración orquestada de ecosistemas, del trabajo, lo que hablamos al principio, poroso entre las empresas, ¿sí? Entonces, por eso hablo de reinvención y no de transformación. Y después atrás de todo esto seguramente estará que la inteligencia artificial, que los datos, que la analítica, que la nube, que la seguridad de IT, etc. Pero lo importante es que si todo esto no ayuda a generar un nuevo modelo de negocio, un nuevo conocimiento o una nueva forma de trabajo para mis clientes, no le estoy agregando valor, con lo cual no lo va a adoptar, no le va a servir. ¿Cuáles son los desafíos? Y acá yo voy terminando. Los desafíos entonces al final del camino son: esto que yo les dije es un punto de vista, no tomen como que, uy, ahora tengo que hacer lo que dice Horacio, no, obviamente no lo van a hacer, es un punto de vista, ¿sí? Van a encontrar 18.000 millones de puntos de vista distintos al mío respecto a lo que es innovar y lo que no es innovar. Entonces, esto es un punto de vista. Hay que generar cultura de innovación, como les venía diciendo. La innovación dentro de la empresa normalmente tiene que ser un 80-15, ¿no? 80% tiene que dedicarse a que el barco se mueva y un 15% a la innovación. Ahora, ¿por qué? Porque si somos todos innovadores, nos matamos entre nosotros. Y si somos todos conservadores y no innovamos, nos matan los de afuera. Entonces, 80, 15, ese es un porcentaje que habitualmente se nombra cuando se habla de cómo tiene que, pero todos tenemos que tener ese gen innovador dentro de las compañías. Tenemos que ser ágiles, ¿sí? Tenemos que estar preparados para equivocarnos, y para poder hacerlos es arrancar rápido. Esto para los que no saben, es una aplicación mobile hecha en papel y post-it. Si no le gustó a mi cliente, la rompo y empiezo a dibujar de vuelta, hasta que el cliente me dice, me gusta. Entonces ahí empiezo a programar y a desarrollar la aplicación. Hay que testear, hay que equivocarse rápido, hay que ser ágil principalmente. Porque si no te puede pasar lo que le pasó al filipino, ¿no? No supo desaprender y tuvo que romper lo que venía aprendiendo. Hay que aprovechar que la Internet nos permitió validar a los terraplanistas y decir que la Tierra es plana. ¿Sí? Hoy ya casi ni tendría que poner este slide. Podemos dar servicios de acá al mundo, pero el desafío grande también para nosotros es que del mundo nos pueden dar servicios a nosotros, con lo cual también tenemos que estar preparados a recibir servicios de, no sé, Polonia, Japón, Australia o cualquiera de los países vecinos. También podemos nosotros ir a dar servicios a ellos, también podemos prepararnos para ello. Hay que ser éticos y morales. Hay que ser éticos y morales sobre todo porque estamos trabajando con los datos de nuestros clientes, estamos trabajando con los datos de nuestros usuarios, pacientes, clientes, el nombre que le querramos poner. Si vamos a manejar datos, tenemos que ser transparentes con ellos, decirles para qué estamos tomando los datos, cómo estamos tomando esos datos, cómo los estamos resguardando, y tenemos que hablar con ellos para que sepan que esos datos están cubiertos y están seguros, principalmente. Tenemos que ser seguros, obviamente, esto tiene que ver con lo anterior,
y tenemos que generar talento. Y cuando hablamos de generar talento, significa que tenemos que empezar a generar talentos que puedan aprovechar y usar estas herramientas que están apareciendo todos los días. Y no solamente estoy hablando de bits y bytes, y no estoy diciendo que hay que generar ingenieros solamente, sino que todas las profesiones, principalmente en salud, pero porque estamos en estas jornadas, pero ingenieros en distintas disciplinas, profesionales de la salud mental, abogados, etcétera, tienen que aprender también a conversar con estos ingenieros en sistemas que son los que están desarrollando estas tecnologías. Entonces, no solamente hablamos de bits y bytes, sino que tenemos que encontrar la forma de que todas las profesiones empecemos a encontrar un lenguaje común, y ahí el desafío es el aprender este tipo de herramientas, el saber de qué estamos hablando, el encontrar dónde se está trabajando para poder desarrollar innovaciones, para que podamos conversar, tanto los techies, o los geeks, o los técnicos, o los nerds, con los que están desarrollando las profesiones. Y para poder hacer eso necesitamos esos skills blandos, que son la comunicación, la creatividad, la gestión del tiempo, etc. Apoyarnos unos en el otro, este es el otro desafío que es muy importante, sobre todo si quiero hacer innovación abierta, si quiero innovar no solamente adentro del equipo, sino alrededor. Entonces apoyarnos en los que nos están apoyando, y principalmente, acuérdense que todo esto, decía Disney, arrancó con un ratoncito, pero a mí me gusta más esta, porque es más techy y más nueva, ¿no? No abandonen sus sueños, porque, miren, Netflix arrancó llevando DVDs en bicicleta. Así que imagínense hasta dónde se puede llegar si tratamos de escuchar a lo que está queriendo mi cliente, y a partir de ahí tratar de entregarle una vueltita de rosca y algo de valor. Acá termina mi presentación y les agradezco el tiempo. Espero haber cumplido con el tiempo estipulado. Tengo 18 millones de cosas más para decir, pero pues quedo abierto para preguntas, respuestas, o lo que ustedes crean que sea necesario. Muchísimas gracias, Horacio. La verdad que súper interesante la presentación. Me gustó muchísimo, me pareció increíble la manera también de comentar todo esto de la innovación y las tendencias, y del ciclo también, para que lo tengan en cuenta los emprendedores, para saber también cómo, nada, no desilusionarse en el proceso de innovar, y esperar que, nada, en algún momento llega el momento para